Quiero en primer lugar agradecer a Matías Bianchi, director ejecutivo de Asuntos del Sur, por la invitación a participar en este encuentro. Este gran foro global colabora LAT 2021 Gobernando la Pandemia, desafíos para construir una gobernanza colaborativa. Qué tema tan importante. Quiero saludar a mis compañeros en esta sesión plenaria, Kirk Emerson de la Universidad de Arizona, Luis Felipe López Calva del PNUD y a nuestro querido amigo José Antonio Ocampo. Amigas y amigos, la pandemia implicó un fuerte golpe a las economías latinoamericanas y caribeñas, amplificando los problemas estructurales que afectaban a la economía global y de la región desde hace varias décadas y en particular desde la gran crisis financiera del 2008. Estos problemas estructurales se interconectan y refuerzan mutuamente. Y uno de ellos es sin duda el lento crecimiento del PIB, del comercio, y la enorme desigualdad que tensiona los sistemas políticos y agudiza los desequilibrios económicos y la destrucción del medio ambiente. Esto ha puesto en jaque, sinceramente, el derecho al desarrollo de las futuras generaciones. La tarea que se nos presenta de la recuperación económica no debe de ser un retorno al estilo de desarrollo previo a la pandemia. Lo que se requiere es una recuperación transformadora que lo supere, respondiendo a los problemas estructurales, y por ello tenemos que superar sobre todo esta tasa de crecimiento promedio de América Latina y el Caribe entre 2010 y 2019, que fue solo de 1,8%, mientras que en 2014 y 2019 fue de 0,3%. Es claro que los rumbos que tomó el estilo de desarrollo en el pasado y los que tomará la reconstrucción en el futuro son el fruto de una cierta economía política y de una cierta configuración de incentivos e intereses. Cambiar este estilo implica construir nuevas alianzas y sobre todo reorganizar el poder, cambiar las restricciones y oportunidades que ofrece el modelo y los incentivos y comportamientos. La insostenibilidad del pasado fue fruto de una apuesta a las fuerzas del mercado y a los actores económicamente más poderosos y con mayor movilidad transfronteriza. El nuevo estilo de desarrollo, en cambio, debe basarse en lo que Fernando Feinsilver llamó una nueva alianza, en la que la construcción de un estado de bienestar y la expansión del empleo se base en la absorción de tecnología, la diversificación productiva y la competitividad auténtica. El nuevo estilo de desarrollo debe basarse en tres pilares. Primero, la construcción de un estado de bienestar, siempre un objetivo trunco en América Latina y el Caribe. Segundo, la reducción de las brechas tecnológicas y la construcción de capacidades endógenas en la periferia, superando el extractivismo y el desacople entre crecimiento y emisiones a partir de la transición energética. Este es el tercero, cómo lograr una transición verdadera hacia nuevos patrones de producción y consumo. Esto puede verse como un triángulo en que su vértice es la igualdad, que requiere políticas redistributivas muy fuertes, pero también una tasa de crecimiento capaz de generar empleos formales de calidad para ir absorbiendo la fuerza de trabajo en la informalidad y el subempleo, con miras a eliminar lo que en la CEPAL hemos denominado la heterogeneidad estructural. La base del triángulo es su pilar tecnológico, que debe al mismo tiempo mejorar la competitividad auténtica basada en el progreso técnico y no en recursos naturales o salarios bajos, y desacoplar crecimiento y emisiones orientando el progreso técnico hacia innovaciones que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y protejan los recursos naturales y la biodiversidad. La competitividad auténtica permitirá redefinir nuestra inserción internacional, revertir la reprimarización y evitar que la emergencia de la restricción externa imponga límites a nuestra capacidad de aumentar el pleno empleo y sacar de la pobreza a más de 230 millones de latinoamericanos. Cooperación, alianzas y pactos son palabras claves, pero de ellas depende reducir rápidamente la desigualdad. Nosotros en CEPAL hemos discutido en diversos documentos desde la hora de la igualdad en 2010 hasta la fecha
cómo la desigualdad permea todos los ámbitos de la convivencia en nuestras sociedades. La cultura del privilegio es un concepto que captura la percepción, lamentablemente aún predominante, de que ciertos grupos sociales, por su riqueza, raza, etnicidad o género, son portadores de más derechos que otros. Lo asumen como algo natural que no debe cuestionarse. Esto refleja distorsiones que imprimen sobre las políticas fiscales, monetarias e industriales que tienden a perpetuar conductas rentistas, extractivistas, que comprometen las políticas de innovación y el cambio estructural. Amigas y amigos, las élites políticas y económicas de América Latina y el Caribe ven con desconcierto y asombro la emergencia de protestas sociales, un asombro que es consecuencia de que se ha normalizado la desigualdad. La gran pregunta es cómo canalizar este descontento de manera que al mismo tiempo promueva un cambio en las bases productivas y tecnológicas del crecimiento de la región y un fortalecimiento de la democracia. La CEPAL en distintos momentos ha, ha planteado que es importantísimo generar pactos y coaliciones en torno a una agenda de desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, social, económica y ambiental. En lo social, debemos continuar con ese esfuerzo de construir un sistema de bienestar, universalizando educación y salud como elementos centrales, no solo para la igualdad, sino para apoyar un crecimiento basado en capacidades, aprendizaje y tecnología. Lo productivo y lo redistributivo se dan la mano en este esquema en que el crecimiento exige capacidades y cohesión social, de manera que la sociedad se sienta segura para innovar, arriesgar, transformar y establecer los patrones elevados de cooperación que una sociedad compleja y avanzada tecnológicamente exige. En cuanto a la dimensión ambiental, hemos alertado que muchos límites críticos del ecosistema terrestre se han superado y marino, o se superarán muy pronto si no hay cambios hacia la descarbonización y la protección de la naturaleza, incluyendo la biodiversidad. El proceso de cambio estructural no solo debe aliviar la restricción externa, sino hacerlo de manera que innovaciones y diversificación se hagan en el sentido de proteger el medio ambiente. Hemos sugerido sectores estratégicos en este proceso. Primero, la transición energética. Segundo, la electromovilidad. Tercero, el uso de tecnologías digitales para la sostenibilidad. Cuarto, la bioeconomía y soluciones basadas en la naturaleza. Quinto, la economía circular, entre otros. Lo que proponemos es dar un gran salto de inversión que hemos denominado un gran impulso para la sostenibilidad, que se materializa en la expansión de estos sectores junto al esfuerzo de construir un estado de bienestar. Amigas y amigos, al plantear los problemas de la sostenibilidad ambiental, se cruzan dos tipos de desigualdad, la intergeneracional y las que existen en esta misma generación. El concepto de doble asimetría en el caso de cambio climático ilustra muy bien la relación entre medio ambiente y desigualdad en esta generación, entre los que más contribuyen a las emisiones globales, que están los países más ricos, y los ciudadanos más ricos. Inversamente, los más pobres contribuyen menos, pero son los que menos protección tienen ante los efectos del cambio climático. En un plano internacional, la propuesta de la CEPAL se basa en un multilateralismo mucho más amplio y más inclusivo, como el ámbito natural para discutir los problemas que por definición son globales y donde la capacidad de negociación de las economías periféricas se debe incrementar. Tal vez una de las lecciones más fuertes que dejó la pandemia fue mostrar que en un mundo altamente interconectado y globalizado no hay soluciones nacionales. Estas deben discutirse en el ámbito multilateral. Nadie se salva solo. La pandemia nos muestra la consigna de no dejar a nadie atrás, que es una necesidad ante el carácter global de los problemas. Pero tenemos que ir más allá de esta gran división entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. El nuevo multilateralismo debe ampliar el espacio de las políticas y de cambio estructural en la periferia y las sociales de protección y bienestar, tanto en el centro como en la periferia. Las políticas fiscales y sociales deben ser coordinadas para evitar el race to the bottom en los impuestos a las grandes empresas multinacionales y en los grados de protección social conferidos al mundo del trabajo.
La provisión de bienes públicos globales que permitan avanzar hacia la igualdad, reducir brechas tecnológicas y proteger el medio ambiente deben ser objetivos de este nuevo multilateralismo. Las negociaciones deben ser transparentes y abiertas al debate con la sociedad civil para que democracia y multilateralismo no sean fuerzas en conflicto, como ocurrió en la hiperglobalización. Debe darse un muy fuerte impulso a la cooperación regional. Ahí yo quiero destacar el Acuerdo de Escazú, que es uno de ellos en donde la sociedad civil tiene la palabra. Hay que fortalecer la voz y las demandas de la región en el marco de un nuevo multilateralismo. Los estudios de Zapal nos muestran que la transición hacia energías renovables puede ser hecha de manera mucho más eficiente en costos y tecnologías cuando se hace en un marco de integración regional. Por eso, es preciso hacer converger las distintas iniciativas de integración, transformándolas en políticas de Estado que persistan más allá de convergencias o divergencias políticas transitorias. Debemos optar, pues, por un mundo más incluyente, más igualitario, más sostenible. Muchas gracias.